En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. Muy buenas noches, damas y caballeros. En nombre del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, sean cordialmente bienvenidos. En nombre del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, sean cordialmente bienvenidos al Jueves Minero virtual, el cual está transmitido en vivo por nuestros canales oficiales de Zoom, YouTube, Facebook e Instagram. En esta ocasión se abordará la importancia del cobre en las economías de Perú y Chile, con una exposición a cargo de Rodrigo Prealé, gerente general de la Escuela de Posgrado de Jerez. Cabe mencionar que el cobre es uno de los metales más importantes para las economías del mundo, ya que es un insumo clave para la descarbonización de la energía, teniendo en cuenta los proyectos de energía renovable y vehículos eléctricos. Además de ello, precisamente Chile y Perú representan a las dos mayores productores de cobre a nivel mundial. Solo en el 2021 la producción de cobre en Chile ascendió a 5.6 millones de toneladas métricas, seguido del Perú con un total de 2.2 millones de toneladas métricas finas de cobre. Para profundizar en el análisis del tema y ampliar la discusión, contaremos con un panel conformado por Mónica Cáceres, editora del diario Correo de Arequipa, Juan Saldarriaga, periodista del diario El Comercio, y Osvaldo Tobar, consultor en Ingeniería de Recursos SRL. Antes de continuar, les haremos una mención especial a aquellas empresas que respaldan cada edición del Jueves Minero Virtual 2022, y en ese sentido agradecemos a Sauer Perú Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía Minera Poderosa, Minera Bateas, FAMES Explosivos, y a menos de 2 meses del inicio de Perumín no quisiéramos dejar de pasar la oportunidad de invitarlos a registrarse y participar en lo que será el evento minero más importante de la región de América Latina. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. De Rama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer. Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores montos y más plazos. Docente asociado, solicita tu crédito hasta por 100.000 soles. Docente cesante, hasta por 75.000 soles. Y docente contratado, hasta por 30.000 soles. A sola firma, sin garante, al instante y con tasas competitivas. Solicita tu crédito a través de nuestros canales de atención. Crédito en línea, www.derrama.org.pe. Fonocrédito, llamando al 0800 71 033 o visitando nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. De Rama Magisterial, seguridad social para el maestro. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.
porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. A continuación, damos inicio a la exposición de esta noche a cargo de Rodrigo Pralé, gerente general de la Escuela de Posgrado de Jerez. Adelante, Rodrigo. Gracias, Juan Carlos. Permítame compartir la presentación. Gracias al Instituto por la invitación. Para mí muy grato poder compartir con ustedes unos minutos y presentarles algunas cifras respecto a la importancia del cobre tanto en Perú como en Chile, ¿no? En la agenda lo que he pensado hacer es poner en perspectiva tanto a Perú y a Chile dentro de la economía mundial y una vez con esta visión poder analizar la importancia del cobre en estas dos economías que son la nuestra y un país muy cercano a nosotros, que es nuestro vecino Chile, ¿no? Bien, entonces empecemos. Rápidamente, para tener una idea de cómo se ubican tanto Chile como Perú en la economía mundial, acá usamos información pública del Fondo Monetario Internacional, que está disponible y nosotros la procesamos todos los años. Y de esa información, con la data al 2021, uno puede mencionar lo siguiente. En los países miembros del Fondo Monetario, que son 194, existen o habitan 7.700 millones más o menos de personas, ¿no? Estos 194 países se dividen en dos grandes categorías: los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Los países desarrollados son 40 y están habitados por el 14% de la población mundial y su producción es aproximadamente el 42% del PBI mundial. Evidentemente la diferencia le corresponde a los países en vías de desarrollo. Vale la pena que les diga que el número de países desarrollados es dinámico. Cada vez hay un número mayor de países desarrollados, ¿no? Entonces, vale la pena mencionar aquí que todos los países tienen la capacidad de llegar a ser países desarrollados, ¿no? A unos les va a tomar más tiempo que a otros. Entonces, cuando uno enfrenta el tema del desarrollo económico, creo que la pregunta más importante es ¿cuánto tiempo nos va a tomar llegar a ser país desarrollado? Porque podemos llegar a serlo.
pero nos puede tomar 200 años, 300 años, pero también nos puede tomar 30 años, ¿no? O 20 años, haciendo las cosas correctamente. Entonces, Perú tiene la capacidad de ser país desarrollado en un tiempo relativamente corto, pero para eso hay que reencaminar la economía, porque si no va a ser imposible que lo logremos, como voy a mostrarlo a continuación. Entonces, hoy día son 40 los países desarrollados y probablemente los próximos años van a seguir aumentando, por llegar a 50, y así van a seguir aumentando hasta que la mayoría de países en el mundo sean países desarrollados. Con la data del 2021, el ingreso promedio de una persona que vive en el mundo es más o menos un poco más de $12,000 al año, más o menos. O sea, un poco más de $1,000 al año. En los países desarrollados, ese número es $52,000, un poco más de $4,000 al mes, ¿no? Y en los países en vía de desarrollo, el ingreso promedio anual es $6,000, ¿no? O sea, unos $500 al mes, más o menos. En este grupo de países, que son casi todos los países que hay en el mundo, Chile y Perú tienen las siguientes cifras. El Producto Bruto Interno por habitante, que mide aproximadamente el ingreso de los habitantes de Chile y de Perú, asciende en Perú a $6,600 y en Chile a 16,000, un poco más de $16,000. Esos son los números al 2020. El Producto Bruto Interno de Chile representa 0.36%, o sea, 4 décimas de un punto porcentual del PBI mundial. Y el de Perú es aproximadamente igual a 3 décimas de un punto porcentual. O sea, son países pequeños, ciertamente, ¿no? O sea, son países que a nivel mundial no representan un porcentaje muy elevado de la producción mundial. En términos de población, Perú es un país que posee una población mayor que Chile, 0.43%, 4 décimas de un punto porcentual de la población mundial, y en Chile un poco menos de 3 décimas de un punto porcentual de la población. Entonces, el PBI de Perú en tamaño puede ser ligeramente menor que el de Chile, pero como está o cuenta con más habitantes, su Producto Bruto Interno por habitante es menor, ¿no? Vale la pena que ustedes tengan presente lo siguiente. Esta es la evolución del Producto Bruto Interno del Perú de los últimos años, del 80 al 2021 en realidad, medido en dólares corrientes. En el año 1987, el Producto Bruto Interno de Chile y Perú más o menos era parecido, $2,000 más o menos. Y en el año 2021, la diferencia entre el PBI per cápita de Chile y el Perú es 2.4. O sea, el PBI per cápita de Chile hoy día es 2.4 veces mayor que el de Perú. Es evidente que en estos años, de 87 a 2021, Chile ha tenido un mejor desempeño que Perú, ¿no? Porque ha logrado incrementar su Producto Bruto Interno mucho más rápido que Perú, ¿no? Tan es así que hoy día el PBI per cápita de Chile es 2.4 veces mayor que el de Perú, ¿no? Y es un resultado nada despreciable. A lo largo de los años, de las décadas, ustedes pueden ver que entre el 80 y el 2021, como se muestra en este recuadro en la parte superior, el Producto Bruto Interno de Chile entre el 80 y el 21 se ha multiplicado por 6, ¿no? Si uno compara el PBI per cápita del 80 con el 2021, hay un múltiplo de 6, ¿no? Pasó de 2,000, un poco 2,600 a $16,000, ¿no? O sea, múltiplo de 6, ¿no? Y en Perú ese número es 5.7, o sea, bastante parecido, un poco menor, pero lo que pasa es que Perú empezó con un PBI per cápita más bajo en el año 80, ¿no? Entonces, acá podemos observar las diferencias en el desempeño de ambos países, ¿no? Es evidente que en los últimos 30 años, Chile ha exhibido en promedio mejor desempeño que Perú, ¿no? En la actualidad, el ranking de Producto Bruto Interno por habitante de los países de América del Sur, incluido México, incluido acá porque es un país importante, ¿no? Es el que tienen delante de ustedes. Uruguay y Chile están en los 2 primeros lugares, con un PIB per cápita alrededor de $16,000, un poco más, ¿no? Luego están Argentina y México con un PIB per cápita ligeramente mayor a $10,000. Y luego están Brasil y Perú, ¿no? Perú se está acercando a Brasil, ¿no? Y no como consecuencia de un crecimiento, bueno, sí, evidentemente Perú ha tenido un desempeño bastante destacable en los últimos 20 años, ¿no? En promedio. Y Brasil no. O sea, Perú se está acercando a Brasil en términos de ingreso por habitante, ¿no? Luego viene Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia y, bueno, lamentablemente Venezuela, que en lugar de incrementar su PIB per cápita lo ha venido reduciendo de manera dramática en los últimos 20, 30 años, ¿no? Tan es así que tiene un ingreso per cápita menor a $2,000, ¿no?
Chile y Uruguay son los países que están más próximos a incorporarse en la categoría de país desarrollado. Si miramos el ranking de ingreso por habitante de los países que forman parte del Fondo Monetario, diríamos que en orden es el que se muestra en este recuadro. Hungría, Polonia y Croacia están con un ingreso por encima del Uruguay y Chile, ¿no? Excluyendo los países desarrollados, ¿no? que tienen muchos de ellos un ingreso por habitante muy alto, ¿no? Pero no son, no, digamos, por razones de la importancia que tiene el petróleo en esas economías, ¿no? Entonces, los países más próximos a ingresar a la categoría de desarrollados son Hungría, Polonia, Croacia, luego Uruguay y Chile, ¿no? Son los que están más próximos a ser países desarrollados, ¿no? Evidentemente, Perú está bastante lejos de lograr ello, ¿no? Estamos con un ingreso de $6.000, porque el ingreso per cápita del país desarrollado más bajo es $20.000, y que es Grecia. O sea, en el año 2021, Grecia es el país desarrollado que está en el puesto 40, con un PIB per cápita más o menos de 20.000, ¿no? Y Uruguay y Chile están más o menos en 16.000, ¿no? Son los que están más cerca de llegar a ese umbral, ¿no? que haría que estos países sean incorporados a la categoría de país desarrollado. Muy bien. Vale la pena también que les mencione que aún a pesar de las importantes dificultades que enfrentó la economía peruana en los últimos años, a pesar de todo ello, en el ranking de crecimiento económico de los últimos 20 años, del 2000 a 2021, Perú todavía se ubica en el primer lugar en el ranking de crecimiento del PBI per cápita en los últimos 20 o 21 años, con un crecimiento promedio anual de 3.1, a pesar de todo lo que ha venido ocurriendo. Lo que ha ocurrido es que se ha desacelerado el crecimiento. Pero aún así, Perú sigue en primer lugar, seguido de Colombia, de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador, y en último lugar están Brasil, Argentina, México y Venezuela, ¿no? Y lamentablemente Venezuela exhibe un decrecimiento espectacular de casi 6% en promedio anual, ¿no? O sea, el deterioro del bienestar en Venezuela ha sido espectacularmente grande. Y Perú destaca en este grupo a pesar, les reitero, de todo lo que viene ocurriendo. O sea, el Perú tiene la capacidad, o tendría la capacidad de llegar a ser país desarrollado, yo diría, en 3 décadas, aspirando modestamente a que el PBI per cápita crezca al 3% por medio anual. PBI per cápita, que implica que el PBI crezca un poco más de 4, ¿no? 4 punto algo en promedio anual, ¿no? Porque es el crecimiento del PBI por habitante. En la actualidad estamos por debajo de esos números, ¿no? Y hemos venido estando por debajo en los últimos años. Vale la pena también que les haga notar cómo evolucionaban algunos indicadores sociales en Chile y en Perú, ¿no? En Perú tenemos la curva azul porque tenemos data todos los años, y en Chile tenemos data discontinua, o sea, data que se publica para años en especial, ¿no? Entonces, si nos ubicamos al inicio de los años 2000, la pobreza en Perú, la tasa de pobreza estaba más o menos en 59%, ¿no? En el año 2020 en el año 2019 disminuyó a 20%, y en el año 2020 aumentó a 30% como consecuencia de la pandemia, ¿no? De la caída del crecimiento de la economía. No obstante, entre 58 y 30 hay una gran disminución. En Chile la pobreza en ese periodo disminuyó de 35 a 10. Igual, hay una significativa reducción de la pobreza, ¿no? Pero en ambos países ha habido una importante reducción de la pobreza. Otro indicador que vale la pena que tengan presente es aquel que se usa a nivel internacional para medir cómo evoluciona la distribución del ingreso, o sea, cómo va evolucionando la distribución del ingreso al interior del país, ¿no? Ese indicador es el coeficiente de Gini, que tiene valores entre 0 y 1, ¿no? Mientras más cercano a 1, significa que hay una mayor desigualdad, y mientras más cercano a 0, hay una mayor igualdad en la distribución del ingreso. Igual, en el caso de Perú tenemos data continua, que es la curva roja, y en el caso de Chile tenemos data discontinua, que son los puntos anaranjados. Sí, no es anaranjado. Por ejemplo, el coeficiente de Gini en el Perú, en el año 99-2000 estaba en 54, ¿no? O 0.54, ¿no? Y ese coeficiente de Gini en Perú ha bajado a 0.43, ¿no? Y en Chile estaba en 52.8 en el año 97 y ha disminuido a 44.9 en el 2020, ¿no? En ambos países ha disminuido el Gini, significa que la desigualdad ha disminuido,
Sin duda, todavía son valores altos, pero el crecimiento económico ha permitido reducir la pobreza de manera importante y ha permitido disminuir la tasa o el indicador, el Gini, el coeficiente de Gini, que implica que ha mejorado la detección de delitos. Probablemente va a seguir disminuyendo, todavía está elevado, pero no podemos desconocer que ha habido un progreso importante en estos 20 años, ¿no? Ahora veamos la importancia de la minería en ambos países y cómo ha contribuido el cobre para lograr este crecimiento de ambos países, ¿no? Haciendo uso de la información que proviene de un estudio que hacemos de manera continua en Genes, que entre otras cosas busca cuantificar el tamaño de la industria minera mundial. Acá tenemos la data del año 2021. El valor de la producción de mina a nivel mundial en el año 2021 alcanzó los 936 billones, o sea, 936 mil millones de dólares. Y en este estudio que hacemos nosotros hemos incluido los productos más importantes. Ciertamente no son todos los productos, pero son largamente los más importantes, ¿no? Ustedes pueden observar en esta lámina que a nivel mundial los tres productos que son más, en términos relativos, más importantes en términos de su contribución al valor de la producción a nivel mundial son el hierro, el cobre y el oro, ¿no? La suma de estos tres productos explica más del 80% del valor de la producción a nivel mundial, ¿no? Evidentemente, países que producen más hierro, producen cobre, producen oro, son países que van a tener mayor protagonismo en la industria minera mundial, ¿no? Perú produce cobre y oro, no produce tanto hierro, y Chile produce más cobre que cualquier otro producto, ¿no? Por eso, como veremos a continuación, tanto Chile como Perú son líderes a nivel mundial en la industria minera mundial. En el año 2021, si analizamos a todos los países y determinamos su participación porcentual en este número, que en esta lámina les mencioné, 936 billones, ¿no? Observamos que Chile se ubica en el cuarto lugar con 6.4, perdón, del total, y Perú se ubica en el puesto séptimo con 4%, 4.2, ¿no? Tendría la ubicación. Esa es la participación relativa que tienen estos dos países, Chile y Perú, dentro del valor de la producción de mina del año 2021. O sea, son países líderes en la industria minera mundial, ¿no? Australia está en primer lugar, China en segundo lugar, Brasil en tercer lugar, luego Chile, Rusia, India y Perú, ¿no? Como hemos visto en la lámina anterior, el hierro juega un rol muy importante, ¿no? Porque es el producto, en términos relativos, que explica un porcentaje mayor del valor de la producción, ¿no? Como mencioné, Perú no produce mucho hierro, produce poco hierro, igual Chile. Entonces, si nos enfocamos solamente ahora en los productos, los mineros que son metales básicos y preciosos, o sea, excluimos al hierro, simplemente para tener un análisis complementario, porque eso no significa que el hierro no sea importante, sino para tener un análisis complementario de la participación de Perú y Chile en la producción de metales básicos y preciosos, tendríamos este ranking, ¿no? En el año 2021, la participación relativa de Perú en el valor de la producción de metales básicos y preciosos ascendió a 7% y la de Chile 10.4%, ¿no? En este ranking, China está primero, Chile está en segundo lugar, Rusia en tercero y Perú en cuarto, ¿no? Ustedes ven que Brasil ya no está en este ranking y también Australia, por cuanto en ambos países el hierro es el producto más importante, ¿no? Que explica el mayor porcentaje de valor de la producción en ambos países, la producción minera, ¿no? Entonces, como queramos mirarlo, Perú es un país importante, es un país de los más importantes en la industria minera. Ahora veamos la importancia de la minería y del cobre en ambos países. En Perú y en Chile, la industria minera metalúrgica, ¿no?, incluye la minería extractiva que llega hasta la producción de concentrados más el componente metalúrgico. En el Perú, 14%, y en Chile, 14.6%, un porcentaje bastante parecido. Las exportaciones mineras en Perú, en el año 21, llegaron a casi 40.000 millones, o sea, 40 billones, ¿no? Y en Chile casi 59, un poco menos 60 billones, ¿no? O sea,
Las exportaciones chilenas son mayores que las peruanas. Pero en ambos países, estas exportaciones explican un porcentaje importante, sumamente importante, del total de las exportaciones. 63% en Perú, 62% en Chile, ¿no? O sea, en ambos países las exportaciones mineras son trascendentales, son fundamentales. Sin minería, tanto en Chile como en Perú, la situación económica sería muy, muy complicada, ¿no? Sus exportaciones serían muy, muy bajas, ¿no? Y existirían muchos problemas económicos. En términos de generación de empleo directo, en Perú, en el 2021, el número en miles de personas llegó a 227.000, y en Chile 261.000, empleo directo, ¿no? Ciertamente que hay externalidades, hay relaciones con otras industrias, y el empleo indirecto en Chile, generado por la industria minera, está estimado en 666.000 personas, y en Perú 908.000. Ahora, debo decir que aquí en el caso de Perú existen estimados distintos respecto al número de empleos indirectos que se generan por cada empleo directo. Acá está más o menos estimado en 4, pero he visto estudios que postulan que ese número puede llegar a 8. En Chile está alrededor de 3, 2.8, según la información digamos, disponible, ¿no? La inversión en el año 2021 en Perú llegó a 5.2 billones, o sea, 5.200 millones, y en Chile a 8 billones. Los ingresos fiscales generados por la minería, 5 billones en Perú el año 2021 de dólares, y en Chile 9.6 billones. En el Perú, 5 billones representó 16% del total de ingresos tributarios, y en Chile 13%. Entonces ustedes pueden ver que los números son parecidos, y tanto en Chile como en Perú la industria minera es sumamente importante, ¿no? Es la industria más importante en ambos países, largamente. En el año 2021 en Perú, el valor de la producción de mina de Perú llegó a cerca de 40 billones, 39 billones, o sea, 39.000 millones. ¿Okay? Y en Perú, el cobre explica 54%, un poco más, seguido del oro y del zinc. O sea, en Perú, cobre, oro, zinc explican el 84% de la producción minera, del valor de la producción minera en el año 2000. Y en Chile, el cobre explica el 87% del valor de la producción minera, ¿no? ¿Se dan cuenta la diferencia? Nosotros tenemos un portafolio de activos mineros un poco más diversificado, pero con el transcurrir del tiempo, la importancia del cobre ha venido aumentando y seguramente va a continuar aumentando la estructura de la producción minera en nuestro país. Aquí también vale la pena que miremos hacia atrás cómo evolucionó la industria minera tanto en Chile como en Perú. Acá tenemos data del 70, por décadas, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2021. ¿No? En el Perú ustedes pueden ver que entre el 70 y el 2021, el incremento de la producción de cobre en millones de toneladas es alrededor de un poco más de 2 millones, de 0.22 a 2.3 millones, ¿no?, de toneladas. En Chile, esos números son 0.69, o sea, 0.7 y 5.6, ¿no? O sea, en estos años, ¿no?, en estos 50 años, la producción de cobre en el Perú aumentó de 0.22 a 2.3 millones de toneladas. Y en Chile de 0.7 a 5.6, ¿no? Pero lo que vale la pena destacar aquí en este gráfico es lo siguiente. Perú fue capaz, y es un resultado sumamente destacable, capaz de incrementar su producción de cobre en casi 2 millones de toneladas. En realidad acá es 1.85, pero casi 2 millones de toneladas en 20 años. Es un logro nada de especial. O sea, es algo altamente destacable, ¿no?, incrementar la producción de cobre en casi 2 décadas. Y en Chile lo ocurrido en los años 90 es ciertamente mucho más destacable. En Chile, entre el 90 y el 2000, lograron incrementar su producción de cobre en 3 millones de toneladas. Yo creo que es un resultado irrepetible, ¿no?, lograr aumentar la producción de cobre en 3 millones de toneladas en tan solo 10 años. Lo ocurrido en esos años explica la diferencia en la evolución de ambas industrias, tanto en Perú como en Chile, ¿no? Y sin duda, esto ha impactado o impactó en Chile
en la generación de mayores ingresos y la mejora del bienestar de la población chilena, ¿no? Digamos, tratando de encontrar una gráfica que pueda ilustrar la relación entre la producción de cobre y la mejora del bienestar en ambos países, dada el poco tiempo del que disponemos, opté por esto. Poner en un solo gráfico el valor del ingreso per cápita de los habitantes de ambos países, que es la curva azul, y la producción de cobre, que es la curva roja, en ambos países, ¿no? Las cantidades se miden en ambos lados, ¿no? El PBI per cápita se mide en el eje izquierdo, la producción en el eje derecho, en ambos países. Y en ambos países uno observa una correlación positiva e importante entre PBI per cápita, o sea, ingreso promedio de la población, e incremento de la producción de cobre. Es un análisis muy simple, ciertamente, pero seguramente con un análisis un poco más detallado, más técnico, vamos a concluir lo mismo, ¿no? El cobre, o el incremento de la producción de cobre, ha contribuido a mejorar el bienestar en ambos países, ¿no? En el Perú, la inversión minera es la variable que debe conducir, o que debería permitir conducirnos a incrementar nuestra producción de cobre, ¿no? O la producción minera, pero en particular el cobre. Acá tenemos la evolución de la inversión minera en los últimos años en Perú. En el último año llegó a 5.200 millones de dólares en el año 2021, ¿no? Y ustedes ven acá que ha habido un periodo de expansión entre el 2007 y el 2013, fueron los años donde se fueron ejecutando los últimos grandes proyectos mineros, ¿no? Que estaban en cartera, ¿no? Luego ha habido una etapa de ligero estancamiento y luego nuevamente hubo una nueva etapa de crecimiento entre 2016 y 2018. En el 2021, estos 5.200 millones, bueno, acá hay una lámina adicional donde está desagregado esta inversión, ¿no? Por componente, ¿no? Ustedes pueden ver un componente importante es la construcción de plantas de beneficio, que es la parte inferior morada, la compra de equipo, que es la parte roja, la verde es el desarrollo de construcción de infraestructura, la media rosada es exploración, y las azules desarrollo y preparación de minas. No son los componentes de las inversiones. Entonces uno ve acá que es la construcción de plantas concentradoras y la compra de equipo y la infraestructura. Las infraestructuras son los componentes más importantes, ¿no?, de la evolución de la inversión. En el último año, el incremento de la inversión minera ha estado concentrado, explicado no exclusivamente, pero en gran medida por el proyecto de Anglo American, ¿no?, el Quellaveco. El total de la inversión minera, 5.200 millones, Anglo American, o sea, Quellaveco, explica 1.300. La segunda empresa en el ranking de inversión minera del año 2021 es Antamina, con poco menos de 500 millones, Sauder Perú con un poco más de 300 millones, Antapacay 264, Chinalco, Las Bambas, Minsur, que no incluye Marcobre, ¿no? Marcobre es una, digamos, subsidiaria de Minsur, pero Marcobre es el último proyecto que ya entró en operación, productor de cobre. Yanacocha, Shogun, Cerro Verde, 163 millones y JAP. Nos dan una idea de los montos de inversión de cada empresa, ¿no? Y con esto podemos también presagiar un poco qué va a pasar el próximo año, ¿no? O este año, porque ya las inversiones de Anglo American van a disminuir, probablemente los números van a disminuir, ¿no? Y como no hay ningún proyecto, salvo el de Chinalco, relativamente importante en cartera, lo más probable es que la inversión minera tienda a disminuir, ¿no? A pesar que optimistamente se está presagiando un ligero incremento, 2-3%, por lo menos no se puede ser muy optimista respecto al incremento de la inversión. Sabemos todos que en el Perú existe un portafolio de proyectos mineros sumamente importante, cuantificado en 53 billones de dólares.
Lamentablemente, solamente hay 5 en etapa de construcción, 7.000 millones más o menos, y los proyectos que tienen ya la ingeniería de detalle y factibilidad son 14, en esta lámina, con montos que están sumados alrededor de los 15.000 millones, ¿no? Entonces tenemos proyectos en construcción 7.000 millones y unos 15.000 millones que son los proyectos que se podrían ejecutar posteriormente. Los proyectos fundamentalmente son cupríferos de esta cartera, 69%, 21 proyectos son cupríferos, ¿no? Lo cual significa que el potencial de incremento de la producción de cobre en Perú es realmente muy importante, ¿no? Y lo importante también es saber que en Cajamarca se concentran 5 proyectos de cobre importantes que representan la tercera parte total de la cartera de inversión, proyectos de inversión minera, ¿no? Seguido de Apurímac y de Moquegua, ¿no? Que son las tres primeras regiones. Luego está Arequipa en cuarto lugar. Bueno, y para concluir, de llevarse a cabo, de poder llevarse a cabo la ejecución de estos proyectos, los 21 proyectos cupríferos que están en la cartera podrían permitirle al Perú incrementar su producción de cobre en 3 millones de toneladas de cobre, ¿no? Es el mismo número que Chile logró incrementar en 10 años, ¿no? Entre el 90 y el 2000, ¿no? Perú tiene esos proyectos para ejecutarlos identificados. La pregunta es, ¿cuántos años nos va a tomar ejecutar esos 21 proyectos que nos permitirían incrementar la producción de cobre en 3 millones? De lograrlo, dado que Perú está produciendo 2.3 millones de toneladas, ¿no? Lograría producir 5 millones de toneladas, ¿no? Y con eso Perú estaría cerca de Chile, ¿no? Perú estaría produciendo 5 millones y Chile, bueno, probablemente Chile, bueno, difícil presagiar qué pueda pasar en Chile, ¿no? Igualmente tiene proyectos, muchos de ellos son para mantener la producción, ¿no? Y también algunos proyectos que van a permitir incrementar la producción. Pero en todo caso, Perú tendría la capacidad de incrementar su producción de cobre en 3 millones de toneladas. Y la gran pregunta es, ¿lo podemos lograr en 20 años? ¿En 10 años? ¿En 30 años? Ese es el gran desafío que existe hoy día en nuestro país, ¿no? Bueno, esto es lo que había preparado para esta presentación. Yo lo dejo ahí para luego ceder la palabra a los panelistas y compartir puntos de vista. Muchas gracias. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Derrama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer. Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores montos y más plazos. Docente asociado, solicita tu crédito hasta por 100.000 soles. Docente cesante, hasta por 75.000 soles. Y docente contratado, hasta por 30.000 soles. A sola firma, sin garante, al instante y con tasas competitivas. Solicita tu crédito a través de nuestros canales de atención. Crédito en línea, www.derrama.org.pe. Fonocrédito, llamando al 0800 71 033 o visitando nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Y ahora quisiera más bien pedirle a nuestros panelistas para que ellos nos pudieran hacer en una primera ronda sus comentarios sobre los puntos que nos acabas de presentar y las perspectivas y el impacto que puede tener el cobre en el desarrollo del país, el desarrollo de la economía local acá en nuestro país. Entonces, me gustaría tal vez comenzar con Mónica Cáceres, editora del diario El Comercio, el diario Correo en Arequipa, para que ella nos pueda alcanzar sus primeros comentarios. Mónica, por favor. Muchas gracias por invitarme. Empezamos la conferencia con una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar llegar a ser un país desarrollado? Y cerramos la conferencia con otra pregunta, de cuánto tiempo nos va a llevar a ejecutar todos estos proyectos que están en cartera, que son 21 en total, ¿no? Y esto está muy vinculado también con el tema del desarrollo y de las expectativas que tiene la comunidad, ¿no? Y de las proyecciones que tenemos hacia el futuro en todo sentido, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo minero, no podemos dejar de mencionar esa vinculación que tiene también con el aspecto social. Y lo que se ha visto últimamente es una confrontación constante, un conflicto persistente que, de acuerdo a cifras del BCR, hasta octubre del año pasado significaron 68.000 toneladas métricas de cobre menos en producción, ¿no? Si no me equivoco. Y solamente hasta el año pasado. Y hemos visto que de octubre a ahora estos conflictos no solamente no han cedido, sino que se están agudizando, inclusive con postulados mucho más radicales, ¿no? O sea, ya sin dejar de desmerecer las inquietudes y las expectativas auténticas de las poblaciones que están relacionadas directamente con el desarrollo de los proyectos mineros, también hay que considerar que hay aspectos sociales y políticos que están influyendo de alguna forma, yo diría negativa, en estas proyecciones que hemos planteado al inicio de la reunión, ¿no? Y las cosas no se ven diferentes para este año, ni siquiera para el siguiente. De hecho, estos discursos han empezado a radicalizarse y ahora se habla ya no solamente de la protesta contra la minera por el agro, sí, la mina no, sino de posiciones tan fuertes como organizar a la comunidad para tomar el campamento y tomar la mina y hacer que estas empresas comunales, que es como se les llama ahora, asuman el control, ¿no? O la producción. No es mi intención generar un debate de este tipo ahora, pero sí introducirlo como un tema fundamental para llegar a la respuesta de cuánto tiempo nos va a tomar ser un país desarrollado y cuánto tiempo nos va a tomar desarrollar estos proyectos, ¿no? Y de cara a la convención minera que va a ser precisamente en Arequipa, ahora y después de todo lo que hemos visto, me planteo una interrogante que creo que la podemos resolver juntos, ¿no? Y es que hemos visto cómo el desarrollo de Chile ha
ha sido tan fuerte que las cifras nos dan a entender que es un país que ha apostado por la minería como el punto de partida para el desarrollo, no solamente económico, sino también social de ese país, ¿no? Y nosotros parece que ese es el punto flaco. Todavía no hemos logrado que la comunidad en sí, o la población en sí, lo considere o considere a la actividad minera como ese punto de partida para ese desarrollo y ese bienestar comunal, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué se propone al respecto desde esta vinculación entre la empresa minera, el gobierno y la comunidad para arribar a este objetivo? Y la segunda pregunta es, ¿como país nos vemos como un país minero? Yo creo que no, que todavía no nos vemos como un país minero, precisamente por este tipo de situaciones que nos abordan de una forma tan violenta y en todo sentido. No me refiero solo a la violencia física o social, sino una violencia que inclusive se traduce en la ausencia de esperanza o de visiones esperanzadoras en muchas de nuestras comunidades, en muchos de nuestros pueblos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta para llegar a esa visión? ¿De qué manera podemos involucrar a todos estos actores hacia ese objetivo, hacia ese punto de partida de ver a la minería, a la inversión en general, como el eje de todo lo que implica el desarrollo social, educativo, comunal, económico de nuestro país? Yo lo dejo ahí y estoy segura que vamos a lograr responder parte de eso en esta reunión. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que ahorita que terminemos la participación de Juan y de Osvaldo, podemos volver con Rodrigo para que él pueda comentar nuevamente las consultas que ustedes como panelistas le están haciendo llegar. Y en esta secuencia me gustaría ahora ceder la palabra a Juan Santarrea, periodista de Diario El Comercio, para que él también nos pueda hacer sus comentarios iniciales a la presentación de Rodrigo. Adelante, Juan. Gracias, Juan Carlos. Muy interesante la exposición de Rodrigo Prialé y también atinadas precisamente aseveraciones y los apuntes de Mónica, porque ella precisamente habla de si nos vemos como un país minero, como se ve Chile, como se vio Chile en los últimos años y ha conseguido precisamente, en base a esta producción cuprífera redoblada, lograr un crecimiento económico más grande que el Perú y también mucho bienestar para la población. Y ahí quiero tocar un punto, porque precisamente atendiendo a la pregunta que hizo Mónica hace un rato de si nos vemos como un país minero, hace una semana yo precisamente tuve una entrevista con Arellano Marketing. Ellos desarrollaron un estudio precisamente sobre percepción de la población sobre cómo ven a la minería. Bueno, el estudio se divide en dos partes. Uno donde habla de la minería en general y uno donde habla específicamente de las minas y proyectos mineros. Y bueno, a la pregunta, ¿qué mineras recuerdan? 500 personas encuestadas por Arellano y Lima Regiones llegaron a mencionar hasta 154 nombres de empresas, minas y proyectos de todo tipo de metales, pero especialmente de cobre. De hecho, las tres minas y compañías mineras más mencionadas fueron Antamina, Las Bambas y Cerro Verde. Coincidentemente, las tres operaciones cupríferas más grandes del país. Y junto con ellas Tía María, el proyecto más emblemático también de cobre, lo cual deja traslucir de que entre la población se hay una conciencia un poquito más fuerte de lo que significa la minería, ya sea para bien o para mal, pero digamos, entre la población como que hay un conocimiento más grande de lo que es la minería. Seguir muy lejos, precisamente en el mensaje de 28 de julio, el mismo presidente Pedro Castillo lo presentó, digamos, como un logro de su gobierno, el hecho de que este año las transferencias por canon minero hayan sido récord en la historia. Claro, esto se debe más al tema de alza de los precios de los commodities, un poco también al incremento en la producción, que ha sido más bien un rebote de lo que ha venido sucediendo desde la pandemia. Pero lo que dijo el presidente fue precisamente eso, que este año ha habido un récord de transferencias por canon de 7.844 millones. Eso es 2,5 veces más
de lo reportado en el año 2021, gracias particularmente a todos los metales, pero más a la producción de cobre. Justo revisaba unas cifras de Propuesta Ciudadana. Ellos señalan precisamente que estas mayores transferencias se deben precisamente y se dan en Ancash, Arequipa, Tacna, Moquegua e Ica, que son las regiones cupríferas ahorita que están dando la hora. Ica, la última, que se acaba de sumar por el tema precisamente de la puesta en marcha de Mina Justa, de Marcobre. Entonces, más que en Lima, yo entiendo que en las regiones, sobre todo en las regiones productoras de cobre, hay una conciencia de la importancia de la minería. Ahora, el tema es, claro, ahora las regiones más que nunca tienen una lluvia de dinero por canon minero, regalías. El tema es qué van a hacer nuevamente los gobiernos subnacionales con este dinero. Ese es un gran desafío para el futuro, bueno, para el presente y para el futuro, y también los conflictos sociales que ha mencionado Mónica, que es algo de lo cual el gobierno no está hablando mucho, porque solamente habla de la parte positiva. Y ahí es un tema muy importante, porque precisamente, como lo señaló precisamente Rodrigo en su exposición, prácticamente la gran inversión minera en estos últimos años descansa precisamente en los proyectos mineros que entraron en marcha en el 2018, que son, bueno, ya se puso en marcha Marcobre, Quellaveco, que es el último gran proyecto minero que acaba de producir sus primeros concentrados hace poco, y bueno, queda un poco todavía de la ampliación de Toromocho, pero después de eso, ¿qué? Justo hoy leía un Twitter de Iván Arenas, que es un experto en relaciones comunitarias, y él señalaba de que los Chancas, que vendría a ser uno de los proyectos que debería tomar la posta de Quellaveco, de Mina Justa, ha sido invadido por la minería ilegal. Los mismos mineros ilegales que hace un mes o poco más de un mes incendiaron la mina, han invadido, digamos, el proyecto. Entonces, ¿qué proyectos tenemos para el futuro? Y claro, como bien ha señalado Rodrigo en su exposición, Perú puede llegar a ser un país desarrollado reencaminando la economía y desarrollando su potencial minero, prácticamente esos proyectos de cobre que no se están desarrollando. Lo triste es en cuánto tiempo, 10, 20, 30, 40 años. Entonces hay mucho por hacer, y lo que quiero preguntarle a Rodrigo precisamente es, a colación prácticamente de lo que está sucediendo este año, de ya el fin prácticamente de la construcción de Quellaveco. Si Quellaveco por sí solo representa el 25% de la gran inversión minera, y las estadísticas oficiales hablan de un incremento de 2 o 3%, a mí me parece muy claro que la inversión minera en este año va a caer, y el próximo año va a caer más, porque no hay proyectos a la vista. Esa pregunta quiero que me la... digamos, responda de una manera más precisa, Rodrigo, cuando sea el momento. Y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Juan. Seguramente Rodrigo ahora está tomando nota de los comentarios y las consultas que estás transmitiendo. Ahorita vamos a pasar con Osvaldo y luego volvemos con Rodrigo para que él nos pueda complementar parte de las consultas que le están haciendo llegar. Y ahora me gustaría aprovechar la experiencia también de Osvaldo Tobar, consultor de ingeniería de recursos de SRL, también para que nos haga llegar sus comentarios sobre la presentación que nos ha hecho Rodrigo. Adelante, Osvaldo. Gracias, Carlos. Muy buenas noches con todos, colegas, amigos que están en la presentación, y gracias al Instituto por la invitación que me han hecho llegar. Rodrigo, felicitaciones por tu presentación, como siempre es impecable, impecable. Y siempre cuando en equipo tratamos de sumar, porque estamos en el mismo barco, remando en la misma dirección todos, a veces empezamos y tenemos que ayudarnos a ver los puntos ciegos. Yo tengo la fuerte percepción, no muy personal, que en Perú nos estamos siempre dedicando a volver a sustentar siempre lo bueno que es el tomar agua potable, voy a decirlo de manera coloquial. Está demostrado, redemostrado, y le podemos dar N vueltas, está súper demostrado. La vez pasada mostraba un gráfico donde se mostraba que minería en los últimos 20 años ha crecido solamente 84% de incremento de producción, como canasta de valor de producción minera, sin afectación de precios, solo como producción. Sin embargo, el PBI per cápita ha ido más de 300%.
hay una relación directa entre la distribución de renta, de explotación de recursos naturales hacia otros sectores. Está súper demostrado. Pero a lo mejor también digamos, como aporte para fortalecer estas discusiones que se dan siempre bajo la sombría del instituto y promovidos por el instituto, y creo que eso es algo que nos falta mucho a futuro, es entender por qué es que no es suficiente la racionalidad para que el peruano se sienta tan orgulloso de la minería como se siente orgulloso de la gastronomía. Yo siempre tengo ese debate en mi cabeza, ¿no? El peruano está orgulloso de lo que come, de la gastronomía, pero no está orgulloso de lo que le da de comer, que es la minería. Entonces, ahí yo me veo al espejo y digo, pues el ser humano es un ser que no es enteramente racional. Si yo fuese racional, yo soy ingeniero, tengo un par de cartones, pero si yo fuese totalmente racional, estoy seguro que pesaría 20 kilos menos. Entonces, el ser humano no toma decisiones solamente racional. Y la economía funciona así. Tenemos que, creo yo, a futuro identificar los factores por los cuales no se están dando estas transacciones. Voy a ponerlo en una palabra que agrupa a todas las actividades que viabilizan el desarrollo de proyectos mineros. Y voy a empezar de la casuística muy rápido, Rodrigo, tú eres el centro del foco de esta noche. La ley de cabecera de Cuenca, por ejemplo, no tiene ni pies ni cabeza. Yo en una nota que publicaron en gestión le llamaba cabecera fantasma, porque quienes han apoyado esta ley, personas educadas, congresistas, que piensan que en la cabecera de Cuenca hay un cañito de donde sale agua, y eso no funciona así, eso no existe así. Esa ley de cabecera de Cuenca ha nacido a partir de una iniciativa escrita por puño y letra de alguien que se oponía a los proyectos de Cajamarca, de una ONG opositora en Cajamarca. Últimamente, hace 2 semanas, creo que salió un proyecto de ley que le quiere dar 10% de participación accionarial a las comunidades. Entonces, hay mucha gente que actúa, creo yo, de buena fe, pero en absoluto desconocimiento. Y cuando tal vez uno no se expone a la teoría, y aquí, Rodrigo, es justamente el aporte de académicos como tú, el que nos tiene que liderar, ¿no? Es que tenemos que saber que hay variables que son racionales, como las que se ha presentado en esta diapositiva, y variables que no son racionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los últimos meses? Pues yo diría inclusive hasta años, ¿no? Se está incrementando de manera peligrosa las expectativas de las personas sobre la explotación de recursos. Cuando minería, por definición, es una actividad intensiva en capital. Si es intensiva en capital, así como el agua y el aceite, no va a conversar, digamos, con una corriente. Ese es normal, ese es natural. El socialismo es como el agua, ¿no? Repele al aceite. El aceite vendría a ser el capitalismo. Minería es una de las expresiones máximas del capitalismo. Ahí no va a haber alianza, no va a haber conversación. Pero tenemos que, creo yo, entender por qué es que la gente en estas últimas elecciones, que no es la última elección presidencial, recordemos que las elecciones del Congreso renovado que hubo del año 2020, de enero de 2020, fue un Congreso, cuando uno hace la cuenta, la suma es bien de un sesgo de izquierda, ¿no? Entonces, para finalizar, amigos, creo yo que tenemos que estar alertas, bien alertas todos, en colaboración, de buena fe, siempre con una sonrisa, de buen ánimo, de buena vibra, que en el mercado, políticos, funcionarios, ONG, periodismo, líderes de opinión, etcétera, es bien sencillo, es bien fácil, les digo, lo digo con mucha humildad, confundir astrología con astronomía. Una cosa es ciencia y la otra cosa es no ciencia. Entonces van a haber propuestas basadas en ciencia, astronomía, y van a haber propuestas no basadas en ciencia, sin teoría, sin sustento empírico, es astrología. Ahí es donde entra ley de cabecera de Cuenca, repartir 10% de las acciones a las comunidades. Esta propuesta de otro candidato de hace unos años que decía que había que titularizar los predios superficiales para cotizarlos en la bolsa, no recoge ninguna teoría, más bien la ataca a la teoría, va en contra de la teoría que sí lleva a generar transacciones.
Ese es mi comentario. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Entonces, con todas las preguntas y los comentarios de nuestros panelistas, me gustaría también tener los comentarios ahora nuevamente de Rodrigo. Y para el público que nos acompaña, también hacerles presente que pueden hacernos llegar sus consultas a través del botón de preguntas y respuestas que tenemos aquí en el Zoom o a través del chat, y de esa manera poder recogerlas para una ronda adicional después de los comentarios, Rodrigo. Adelante, Rodrigo, por favor. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Mónica, Juan y Osvaldo por sus muy pertinentes comentarios en todos los casos. Y yo creo que finalmente acá hay un tema central, ¿no? que está detrás de los comentarios que han hecho hace unos minutos, ¿no? Por ejemplo, Mónica hace una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué se puede hacer o cómo se puede lograr que la población acepte a la minería? Lograr que la población considera a Perú como un país minero, ¿no? Es una pregunta muy importante que también está relacionada con lo comentado por Osvaldo hace un instante, ¿no? Y yo creo que estamos hoy día pagando la factura, entre comillas, de la inacción, ¿no? Del descuido, de muchos años de no darnos cuenta de que es necesario hacer algo para trabajar internamente
para formar o conformar una visión compartida entre la población peruana, ¿no? Y esto no se va a lograr simplemente por, digamos, de manera natural. Hay que hacer algo para lograr unificar puntos de vista, ¿no? Y de esa manera, paulatinamente, ir reduciendo los conflictos que existen en la actualidad, ¿no? Que cada vez son más importantes y a veces cada vez más violentos, ¿no? Lamentablemente hay que reconocer que sin un Estado dispuesto a ayudar, dispuesto a colaborar en lograr unificar visiones, va a ser muy difícil, sumamente difícil. Y ese es algo que hay que tener claro, ¿no? Lo ideal sería que en un futuro próximo se logre elegir a un gobierno que empiece a trabajar en esa dirección. Yo no recuerdo haber escuchado a ningún gobierno, ningún político en los últimos años informar a la población, comunicar a la población, tratar de educar a la población respecto a por qué es importante construir nuestro desarrollo basado en este activo tan importante que tiene el Perú, que es la minería, ¿no? Como lo ha logrado, lo está logrando Chile, ¿no? Y Chile, si logra hacer países desarrollados, lo va a lograr, para la redundancia, como consecuencia de su industria minera. Sin su industria minera, probablemente Chile estaría muy lejos de ser un país desarrollado en la actualidad, ¿no? Entonces, pero ¿por qué en Chile, si la población, en términos relativos, acepta de una manera distinta la minería que en Perú? Entonces, yo pienso que si es que el Estado no va a ser un colaborador en esta tarea de unificar visiones, la industria minera va a tener que reconocer la situación y plantearse una estrategia distinta, ¿no? Porque si el Estado no colabora, la pregunta es cómo logramos alinear puntos de vista, ¿no? Aquí existe una industria que contribuye a generar muchos recursos, sobre todo, como lo he mencionado el último año, unos recursos nunca antes registrados en términos de ingresos tributarios, que la mitad de ellos va a las regiones en la forma Mecano, y estos recursos son entregados a los administradores de la región, a los gobiernos regionales, que a su vez hacen una mala administración de estos fondos, ¿no? Entonces, si ese tema no se soluciona, es decir, que las competencias de los gobiernos regionales no mejoran, esto no va a tener solución, porque se recaudan recursos que están disponibles para ser administrados y se mal administran. Entonces la población no siente los beneficios de la minería en términos de mejorar el bienestar, porque se usan mal los recursos, ¿no? Entonces las empresas mineras se ven forzadas a usar recursos adicionales para ayudar a sus comunidades aledañas a mejorar un tanto sus condiciones de vida, ¿no? Porque los gobiernos regionales no hacen su trabajo. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Bueno, digamos, si que no hay voluntad política, va a ser muy difícil, porque hay que establecer requisitos para que una persona administre recursos, ¿no? No cualquier persona puede administrar recursos públicos, ¿no? Y más aún en una región, ¿no? Una región pobre, ¿no? Porque la incompetencia y la corrupción son la combinación más letal, ¿no? para incrementar la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? No sé, hay que hacer un trabajo político, es decirle, miren señores, por la conveniencia o por la búsqueda de la mejora del bienestar de la población, sobre todo la población pobre, para poder ser gobernador regional, tienes que cumplir requisitos, ¿no? Porque si no, vas a hacer un uso inapropiado de los recursos que se recaudan con mucho esfuerzo, el recaudo del Estado peruano. Entonces, ¿cómo lograr eso, Mónica? Es difícil, ¿no? Es difícil. Y ahora que tenemos elecciones cerca, elecciones regionales, creo que vamos por el mismo camino, ¿no? La probabilidad de que se elijan malos gobiernos regionales es altísima, ¿no? Porque no hay ninguna restricción. Es lo más probable que observemos en las próximas elecciones, ¿no? Nuevos gobernadores regionales sin las competencias requeridas para administrar adecuadamente los recursos. Ese es un punto. Y el segundo punto que está asociado a lo mismo es que el canon los recursos del canon están, de acuerdo a las normas vigentes, destinados básicamente a hacer inversión, ¿no? Infraestructura, ¿no? Pero el problema fundamental en las regiones, bueno, todo el país, sobre todo en las regiones más pobres, el problema fundamental es la educación.
la falta de educación, la mala calidad de educación. Entonces, si la población no se logra educar adecuadamente, tampoco vamos a solucionar los problemas. Entonces, una segunda propuesta sería, a mi juicio, en adición a poner requisitos para ser elegido o postular para ser gobernador regional, es que el canon se use para financiar educación. La educación de la población. Tratar de lograr al menos un objetivo, ¿no? Con una óptica a largo plazo, ¿no? Porque el impacto de la educación no se va a sentir en un año, se va a sentir en 20 o entre 10 y 15 o 20 años, ¿no? Eso yo diría, para lograr resultados, no mañana, porque va a ser imposible, sino paulatinamente, ¿no? Para poder lograr que la población acepte la minería, ¿no? Al ver que la minería contribuye a mejorar su bienestar de manera tangible, ¿no? Eso sería un primer comentario respecto a la pregunta de Mónica, un comentario de Mónica. Respecto al comentario de Juan, sí, lo más probable, Juan, es que la inversión minera pase por una etapa de declinamiento o de estancamiento, ¿no? Hasta que, bueno, sí, el tema político, ¿no? Si con un gobierno como el actual es muy difícil imaginarse que se puedan ejecutar nuevos proyectos mineros, ¿no? En el corto plazo sí hay algunos proyectos que podrían iniciar su ejecución, por lo menos anunciado por las empresas, por ejemplo, Yanacocha Sulfuros, el proyecto también San Gabriel, que Juan Carlos debe conocerlo, ¿no? de Buenaventura, ¿no? La continuación de la ampliación de Tromocho, ¿no? De Chinalco, ¿no? Y algún otro proyecto de tamaño menor, ¿no? Pero eso no va a tener un impacto muy importante en términos de incremento de la inversión, ¿no? Lo más probable es que si las cosas continúan como ahora, la inversión minera pase por una etapa de estancamiento o incluso de declinamiento, ¿no? En perspectiva, ¿no? Y ahora finalmente la pregunta de Osvaldo, que es sumamente importante y un comentario muy interesante. Sí, estamos de acuerdo, o sea, aquí no es un tema ya de apelar a la racionalidad, ¿no? Porque aquí, presumo, la mayoría que estamos participando en esta reunión, compartimos una visión, presumo, relativamente parecida respecto a los beneficios que puede traer la minería para una economía como la peruana, ¿no? Entonces, si eso es así, la pregunta es, ¿por qué el resto de compatriotas, o por qué una parte importante de nuestros compatriotas no coinciden con nuestro punto de vista, ¿no? Y pareciera a nosotros, desde nuestro punto de vista, que es irracional, ¿no? ¿Por qué no se percatan de ello, ¿no? Y ahí la tarea es sumamente compleja, ¿no? ¿Cómo lograr persuadir a alguien que piensa que, lo que usted decía, ¿no? Que el tema de las cabeceras de Cuenca, que es como un cañito que, ¿no? Que lo abres, ¿no? Y a veces no hay que abrirlo para no dañar más abajo el bienestar de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? Yo lo veo muy difícil si no hay una institución como el Estado, como el gobierno de turno, que esté dispuesto a informar equilibradamente y educar constantemente a la población. Y demostrarle a los ciudadanos que si hay alguna industria en el Perú que es capaz de acercarnos al desarrollo, por ahora es la minería. Así como ha ocurrido en Chile, la minería ha ayudado al desarrollo de otros sectores, ¿no? Que han sido jalados o han sido impulsados también por el desarrollo de la minería, por ejemplo, su propia agroindustria, ¿no? Cosa que también ha ocurrido en Perú, o viene ocurriendo en Perú, que es la segunda industria generadora de exportaciones en el Perú, ¿no? Todavía lejos de la minería genera 60% de las exportaciones y la agroindustria, la zona, la costa peruana, todavía está muy lejos de acercarse al 60%, que la minería está generando más o menos 12, entre 10 y 15% de todas las exportaciones, que no es despreciable, ¿no? Que no es despreciable, porque ese número era cero hace 20 años, ¿no? Y ha venido incrementándose paulatinamente. Y así como esa industria puede ser la metalmecánica, que está viene siendo jalada por la minería, o la química, o la manufactura, ¿no? Y eso solamente va a ocurrir
Pero si la minería sigue estancándose o retrocediendo, probablemente el crecimiento de nuestro país se va a detener, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Eso es lo que yo podría comentar respecto a los comentarios, a la redundancia, Mónica, Juan y Osvaldo. Muchas gracias, Rodrigo. Más bien, ahora quisiera yo aprovechar que hemos recibido bastantes consultas del público que nos acompaña hoy día en la sala para poder dirigirlas a los panelistas, pero por favor, no va a ir dirigida exclusivamente a uno, las voy a tratar de ir poniendo en orden, pero si alguno de ustedes, por favor, quisiera complementar algunos de los temas que voy a ir resumiendo de las que estoy recibiendo, por favor, siéntase libre de hacerlo dentro del espacio que les podemos dar. Entonces, uno de los temas que estoy viendo acá en el chat es, bueno, de los riesgos que tenemos para que este potencial de casi duplicar la producción de cobre que tenemos en estos momentos se dé en los próximos 20 años, etcétera, uno de los riesgos es el riesgo social, ¿no? Y me refiero al ámbito local más cercano a la ubicación física de la operación minera, ¿no? Y en ese sentido hay ideas o propuestas vinculadas a llevar una mayor cantidad de recursos hacia las zonas aledañas a la mina en búsqueda de tener esa permiso, licencia social aledaña. Y algunas ideas de las que se han comentado recientemente incluyen dar un porcentaje de las utilidades o dar un porcentaje de la compañía a las comunidades adyacentes y hacerlos partícipes de las utilidades o tener una gestión directa dentro de la gestión de la empresa. Entonces, tal vez, Mónica, no sé, me gustaría hacer tus comentarios, qué pensarías tú sobre estas iniciativas en el contexto también de que sabemos que la legislación peruana y en la práctica las comunidades campesinas, si bien son entidades constituidas, pero su organización interna es un poco difusa, ¿no? ¿Quiénes son socios activos? ¿Quiénes están activos en el padrón? ¿Quiénes tienen derechos preferentes? ¿Quiénes son hijos, familiares, familias políticas? Entonces no queda una línea clara quiénes son socios de esas instituciones que tendrían derecho a esos bienestares. Así que tal vez comentar desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿qué crees que podría pasar si esta solución para abrir esta barrera, esta limitación social, iría por buscar este tipo de legislación y formalización de estas iniciativas, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de Tía María, y el surgimiento de estas posiciones que han impedido de alguna forma que el proyecto se desarrolle aún a pesar de haber pasado por las escalas necesarias para llegar a la licencia. Yo creo que algo que no se debe dejar de perder de vista es que hay una expectativa auténtica ciudadana traducida a lo largo de muchos años, en este caso concreto, y que no tienen únicamente que ver con el desarrollo de Tía María, sino ya es una perspectiva hacia el trabajo que tiene Sauer en toda la cuenca de Tambo, que implica Puno, Moquegua y Arequipa, ¿no? El gran problema es que no se tiene interlocutores identificados con los que se pueda conversar al respecto, y eso sucede en muchas de las comunidades que están íntimamente vinculadas con los sectores en las zonas donde se desarrollan estos proyectos, ¿no? No solamente en el tema minero, sino también en proyectos como por ejemplo el de Majes y Uvas, ¿no? Entonces, con la ausencia de líderes identificados o de interlocutores identificados, ¿con quién se puede conversar? ¿Con quién se puede negociar abiertamente una solución desde la empresa y con la intermediación del gobierno, por un lado? Por otro lado, ha habido una lenta respuesta a lo largo de estos años, tanto de la empresa privada como del gobierno, a movimientos que han empezado a surgir por debajo, por detrás, y que se han afiancado fuertemente en estos sectores, ¿no? Y que precisamente ante la ausencia de estos líderes auténticos comunales han empezado a asumir un protagonismo, yo diría, bastante malvado y pernicioso, ¿no? Las posiciones, como lo dije al inicio de mi participación, son muy radicales. El hecho de que haya estado Eduard Quiroga, por ejemplo, que está vinculado a los quispes palominos y a movimientos radicales en el Valle de Tambo, ahora en marzo último, hablando de
que no se va a dejar que por ningún concepto ninguno de los proyectos del sur salgan, y que la solución es que se armen, se conformen comunidades, empresas comunales, para que el primer paso sea tomar el campamento y luego tomar el control de la mina. Estamos hablando de palabras mayores, que probablemente hay algún sector que no quiera visibilizar esta realidad, pero es cosa de todos los días en estas comunidades, donde se está repitiendo constantemente este discurso. Hay que trabajarlo eso políticamente, y hay que trabajarlo también socialmente, pero sin perder de vista que el origen es una protesta y una expectativa ciudadana auténtica, ¿no? Darle dinero a las comunidades, yo estoy segura de que cuando les demos el dinero van a salir nuevos puntos de negociación. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Majes, se les compraron las tierras. Mi perspectiva es que el trato fue injusto desde el principio, pero se llegó a una solución, se compraron las tierras, se les pagaron y estas personas salieron y se han vuelto a sentar en sus terrenos, propiciado por la demora de la ejecución del proyecto, que es lo que sucede en muchos de nuestros proyectos, ¿no? Y porque el discurso de que la tierra es tuya y te la tienen que pagar, y si te quitan de ahí te tienen que dar tierra, no importa cuánta de plata te hayan dado ya, porque ha habido terrenos que se han pagado hasta 1 millón de soles, ¿no? No importa, tú sigues pidiendo, ¿no? Pero ¿quién soluciona eso? ¿La concesionaria? ¿La minera? ¿El gobierno regional? Las instancias subnacionales no tienen capacidad de solucionar este tipo de cosas porque no está en su quehacer el otorgar tierras, por ejemplo, o el disponer dinero libremente. Hay toda una cuestión de regulación mayor ahí. Y el gobierno central, visto desde las regiones, está tan distante y ha estado tan ausente que no tiene esa vinculación con la comunidad, ¿no? Y estamos viendo que el nivel de ejecución de los presupuestos, por ejemplo, en el caso del sur, es el 43 o 50% y no supera, digamos, ni siquiera lo mínimo que se esperaría que lo hicieran. Y si a eso le sumamos que están liderados por gente que no tiene la capacidad, o sea, lo que se ve en el gobierno central se ve en chiquito en las regiones, con corrupción, con incapacidad, con comparadascos, con ineficiencia, con todo esto sumado a una excesiva burocracia. Entonces, ¿quién tendría la tarea de hacer esa negociación? De decidir si efectivamente le damos dinero, le damos tierra, o los reubicamos, o los hacemos partícipes de estas empresas. Punto 1. Sin identificación de los interlocutores, mucho más difícil, no hay diálogo, porque siempre va a surgir uno. Y tercero, acción política, pero una acción política de base que tiene que trabajar con inteligencia, porque todos estas personas que motivan este tipo de protestas están claramente identificadas, y ninguno ha surgido en el último año o en la última década. Tienen más de una década trabajando, y nosotros como gestores, digamos, de la inversión o como gestores del desarrollo, no hemos hecho mucho al respecto. Entonces la tarea es bastante grande, muy difícil, pero creo que es el momento de empezar a asumir responsabilidades y tomar posiciones un poco más precisas al respecto. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Y creo que sí, efectivamente uno de los riesgos es el riesgo social, y uno de los temas de ese riesgo es que está atomizado y el Estado no logra generar los espacios de confianza para poder recoger esas inquietudes auténticas de la población y transmitirlas y organizarlas de una manera, un marco legal, un marco institucional que perdure en el tiempo, ¿no? Y esas ideas que tú comentas de empresas microcomunales o la informalidad, lo que hemos visto hace poco, lo que ocurre en Madre de Dios, lo que ocurrió hace poco, esta balacera y matanza en Atico entre mineros informales, es un poquito lo que esta gente busca, que es esos espacios de ilegalidad donde prima la ley de más fuerte, y obviamente las mafias y este tipo de personajes tienen pues un espacio más grande para beneficiarse, ¿no? Pero pese a ello hay voces que continúan pensando dulcemente que la empresa estatal sería la solución para todo este tipo de problemas, ¿no? Si viendo la capacidad del gobierno, quieren darle un rol todavía más grande de ser el empresario, no solamente el interlocutor, sino el empresario, y hacen las comparaciones con Codelco, ¿no? Pensando que simplemente Codelco es una máquina de generar cash, cuando ya hace unos 5 años el gobierno chileno por primera vez en su historia tuvo que hacer inyección de capital y autorizar el endeudamiento de Codelco para poder refinanciar
las etapas de modernización de sus unidades, profundizaciones, ampliaciones, etcétera, ¿no? Y recientemente acaban de cerrar una fundición en la costa de Chile. Entonces, en línea de esta segunda parte, que es el riesgo político, tal vez, Juan, tú nos puedas dar tu comentario sobre la parte de una empresa estatal. ¿Tú crees que la solución para desarrollar este potencial de 2 millones de toneladas sería que el Estado, en primera instancia, cumpla su rol como Estado, que no lo viene haciendo, y darle más responsabilidades, darle la responsabilidad el gestor, es decir, hacer un Petroperú versión minera, como tuvimos en los años 80, 90, Minero Perú, Centromin Perú, Hierro Perú, empresas que quebraron? Básicamente vimos las estadísticas, hacían que el potencial minero estuviera pues totalmente limitado y oculto. Entonces, no sé qué piensas tú, Juan, me gustaría ver tus comentarios. Sí, claro, ahí viene bien a colación el tema de Petroperú, porque precisamente ahora Petroperú está con algunos, bueno, no pequeñas dificultades financieras, precisamente por el mal manejo que se hizo de la empresa antes de la administración de Humberto Campodónico, porque en la gestión de Hugo Chávez precisamente hubo todo este lío bien grande que ha terminado con la rebaja crediticia de la empresa. Entonces tenemos a un Petroperú que ve el sector de hidrocarburos, que tiene problemas financieros, que tiene problemas con el oleoducto, que ahorita está asumiendo lotes en la selva, quiere asumir lotes en la costa, aparte se le quiere dar la masificación, y encima el gobierno también quiere tomar minas de cobre o yacimientos de cobre o proyectos de cobre. Digamos que eso ya a mí me parece que va a ser un problema muy grande para el Estado y sobre todo para la población, porque son muchas cosas para manejar. Claro, yo entiendo que la idea primigenia de Perú Libre era precisamente lo que mencionaba Mónica, que era crear microempresas comunales. El tema de este proyecto de ley que presentó Perú Libre semanas atrás, yo veo que eso no se ha movido todavía en el Congreso de la República, y mientras Perú Libre y Vladimir Cerrón tenían injerencia en el Ministerio de Energía y Minas, yo veo que ya desde que la nueva ministra ha tomado posesión del cargo se ha encargado de un poco despedir a algunos funcionarios ahí colocados por Perú Libre. Había esta idea precisamente, era lo que me comentaban algunas personas, que es algo que hay que constatar todavía, pero me decían de que en los primeros meses del año se habían otorgado un montón de licencias de operación en mineros informales, precisamente con la idea esta de empoderarlos para que en su momento estos lleguen a tomar proyectos mineros en etapa de exploración, y algunos proyectos, como el caso precisamente de los Chancas, digamos, ahí no son microempresas comunales, pero son mineros informales e ilegales que tienen toda el ímpetu, el dinamismo de precisamente tomar el proyecto y, bueno, malbaratarlo, explotarlo como sea. Ahora con el precio del cobre como está, y no solamente es el tema del oro, también es el tema del cobre. Entonces, me parece grave lo que dice Mónica, porque si hay esta, digamos, expectativa en la población del sur, no dejar adelante proyectos mineros, sino darlos a las empresas comunales, entonces es un tema bien grande, porque prácticamente en el sur del Perú está la mayor parte de los proyectos cupríferos, y si Rodrigo Prialé habla precisamente, como mencioné las cifras, para que Chile duplique su producción de cobre le tomó 10 años, a Perú le tomó 20 años cuadruplicarla, pasar de 500.000 toneladas a las 2,3 a 2,4 millones de toneladas de ahora. Para poner en marcha las 3 millones de toneladas que hay en potencial, harían falta otros 20 años, otros 30, 40, con todos los problemas que hay a la vista, posiblemente tome, no sé, medio siglo. Entonces, cada vez se hace más lejano este sueño que se tenía hasta hace muy poco de llegar a pisarle los talones a Chile en producción de cobre. Y volviendo a la pregunta inicial, yo sí creo que darle al Estado más responsabilidades es complicarlo más, porque ya está complicado con el tema de la refinería de Talara, se va a complicar un poco con el tema de la explotación petrolera. Va a tener que Petroperú ahí hilar bien fino para ver cuáles lotes toma y cuáles no.
y si le dan la masificación del gas, ya son palabras mayores. Y encima producción de cobre, producción de litio, porque yo entiendo de que solamente dándole la producción de cobre, no se va a quedar tranquilo el Estado, va a querer más. El litio es lo que está a la vista próximamente. Entonces, y viendo precisamente el ejemplo de Codelco ahora, va a ser bien complicado para el Estado y va a ser una bomba de tiempo que al final va a costarle a los peruanos. Pero bueno, yo entiendo que el gobierno no sabe muy bien qué hacer, así es que el riesgo de que eso suceda es un poco lejano, pero bueno, a como van las cosas puede pasar, cualquier cosa puede pasar. Pero no, desde mi punto de vista es complicar más al Estado con lo que ya tiene, que ya de por sí es complicado. Más responsabilidades para una nueva empresa del Estado sería desbordar ya la capacidad del gobierno y darle más complicaciones también a los gobiernos subnacionales. Eso es lo que yo entiendo. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Derrama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer. Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores montos y más plazos. Docente asociado, solicita tu crédito hasta por 100.000 soles. Docente cesante, hasta por 75.000 soles. Y docente contratado, hasta por 30.000 soles. A sola firma, sin garante, al instante y con tasas competitivas. Solicita tu crédito a través de nuestros canales de atención. Crédito en línea, www.derrama.org.pe. Fonocrédito, llamando al 0800 71 033 o visitando nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, Juan. Bueno, creo que tenemos ahí las estadísticas que nos mostró Rodrigo al principio. Vimos los resultados de Venezuela
el crecimiento negativo que ha tenido en su economía, pese a que tienen el control de PDVSA, que es una empresa que monopoliza la gestión de petróleo en Venezuela, que es uno de los países con mayores recursos petrolíferos, gasíferos del mundo, ¿no? Que no es la solución, ¿no? Ahora, Osvaldo, ya hemos comentado un poco los riesgos que tiene el Perú desde el punto de vista social para desplegar este potencial de 3 millones de toneladas. Hemos comentado un poco los riesgos políticos de estas ideas de crear algunas figuras políticas, empresariales, etcétera, para, entre comillas, querer desarrollar este potencial. Pero también hay otra parte que es el riesgo propiamente legal, de los permisos, el marco legal, cómo se han enredado los permisos, cómo no necesariamente hay un genuino espíritu de llevar un estándar operativo de calidad ambiental, de seguridad alto, sino tratar de poner buenas intenciones una encima de otra, ¿no? Y dentro de esa línea también ambiental, permisos y operativos ambientales, hay una pregunta recurrente que veo acá, que también creo que es parte de lo que tú comentabas de la astronomía y la astrología, ¿no? Que todo el mundo quiere tener refinerías para decir que la economía es más grande, ¿no? Es decir, una economía minera que no tiene refinerías pareciera que es como un carro con 3 ruedas, ¿no? Cuando ahorita nomás en Chile entiendo que la refinería Ventanas en Valparaíso acaba de cerrar, ¿no? Porque no va a poder cumplir con los límites ambientales y es un negocio que requiere una inversión muy alta para poder adecuarse. Lo que ha pasado con nosotros en el norte con la refinería de petróleo, que ha gastado 5.000 millones y seguimos gastando y no tenemos claro para qué vamos a hacer esa refinería de petróleo a la larga. Entonces, Osvaldo, en tu opinión, en este riesgo, esta dimensión que es la dimensión legal de permisos y la dimensión de estas ideas tal vez que hay en el común denominador de las personas, que necesitamos refinerías para poder, o fundiciones para poder desarrollar plenamente nuestra industria minera. ¿Cuáles serían tus comentarios en estos puntos, Osvaldo? Gracias, Juan Carlos. A ver, para responder la primera parte de la pregunta, te voy a decir una anécdota y una opinión. La anécdota es la siguiente. Cuando yo ingreso como funcionario al Ministerio de Energía y Minas allá por el año 2004, había trámites que demoraban, según el TUPA, 3 meses. Y siempre mi filosofía era first in, first out. El primero que entra, primero que sale, en orden de llegar. Una actitud más grande, en orden de llegar. Y curiosamente, habían algunos trámites que estaban 2 meses y eran cosas sencillas, ¿no? Entonces yo lo llamaba a mi ingeniero evaluador y le decía, pero ¿y por qué no sacas el informe? Y me decía, no, Osvaldo, lo que pasa es que acá el TUPA dice 3 meses. Viejo, máximo 3 meses, no que lo saques en 3 meses. No, es que si lo saco antes viene Contraloría y me hace un proceso de investigación. Esa filosofía existe, o sea, es parte de ese bichito que todavía está en la mente de algunos funcionarios estatales. No es solamente un factor peruano, yo lo he visto en Centroamérica, en Estados Unidos lo he visto de la misma manera. La otra parte de la anécdota era que habían proyectos que efectivamente tenían debilidades técnicas y habían proyectos que estaban bastante bien hechos para el estándar, digamos, ¿no? Muy bien hechos para mí. Pero siempre había la necesidad de los evaluadores, sigo hablando del año 2004, 2005, no digo que siga siendo así ahora, pero es general, que me hacían 20 observaciones. Entonces yo leía las observaciones y decía, oye, pero esta observación no sería mejor, porque es más consulta. O sea, no es una observación de que el cálculo está mal hecho, el diseño está mal hecho, de que hay un error, es consulta. O sea, mejor llamemos a la empresa para que se le pregunte y eventualmente eliminamos la mayor cantidad de observaciones, pero no se perder el tiempo. O sea, si es un tema de claridad, se pregunta directamente. De nuevo la respuesta. No, Osvaldo, es que si no ponemos observaciones, luego viene Contraloría y nos dice cómo hemos aprobado sin observar. De nuevo, el otro bichito que hay en el Estado es el que mi función es generar observaciones, ¿no? O sea, si está bien hecho, no puedo decir que está bien hecho el proyecto, tengo que generarle observaciones. Y eso yo lo he visto en varias instituciones en estos últimos 20 años. Yo creo que podemos sincerarnos y decir, oye, en realidad, si las cosas están bien hechas, hay que decirlo. Si están mal hechas, también hay que decirlo y decir, bueno, se desaprueba el proyecto en varios ámbitos, ¿no?
Pero ¿qué es lo que sucede? Y acá viene mi opinión, que cuando el Estado crece, eventualmente se burocratiza, es decir, comienzan a aparecer más y más y más y más requisitos. Hace poco hablaba con un amigo, con un colega que está vinculado a una universidad, y me decía, lo mismo pasa, Osvaldo, en el sector de educación. La SUNEDO cada vez pone más y más y más y más requisitos ya a nivel de detalle regulatorio. O sea, no ha cambiado la ley, no ha cambiado el reglamento, sigue siendo lo mismo, pero los procedimientos internos son cada vez más largos, más complicados, más tediosos, más enredados. Pero ese es básicamente tamaño de Estado. O sea, para que más o menos tengamos una idea y un orden de magnitud. Uno junta como fuente de datos los cuadros de la SUNAT y hay más de 1 millón de trabajadores públicos que trabajan en el Estado, 1.200.000, si no me equivoco, trabajadores que trabajan para el Estado. Entonces, el tamaño del Estado es demasiado grande. Si fuese más pequeño, más chico, eventualmente habrían cosas que fluyen de manera más expeditiva, pero si es más grande, también hay que, entre comillas, darle trabajo pues a este digamos, ¿cómo lo puedo decir? Voy a decirlo en lenguaje de Six Sigma, ¿no? A esta grasita, ¿no? que está en los alrededores, ¿no? Se puede optimizar. Yo creo que siempre hay una frase que yo siempre uso, ¿no? La escasez te lleva a la optimización. La escasez de tiempo, haces lo importante. La escasez de plata, gastas lo primero. La escasez de lo que sea, te lleva a la optimización. Entonces, si eventualmente el Estado se ha vuelto ya paquidérmico, eventualmente hay que optimizarlo hacia adentro, ¿no? Esa es mi opinión. Y sobre la parte de las refinerías fundiciones, Osvaldo, ¿tú qué piensas? ¿Qué tanto añade valor en la cadena de creación de valor de minería, desde el descubrimiento, el desarrollo, la producción, convertir un cerro en una generadora de ingresos para el Estado? Porque tampoco en Chile y en muchos lugares del mundo no hay refinerías, ¿no? El negocio está en lugares donde la energía sea barata, donde haya economía de escala, ¿no? Si no lo tienes, ¿no? Es que hay dos definiciones. Acá quiero un poco sacar mi carta Joker académica y decir, ¿no? En el caso de la refinería, sí, pues efectivamente no suena buena idea que el Estado, que ya es un empresario, el Estado ya es un gran empresario que tiene como responsabilidad hacer carreteras, hacer colegios, hacer educación, dar buenos servicios públicos. Ya tiene esa empresa bajo su cargo. Eso empezamos que lo haga bien, ¿no? La actividad empresarial productiva puede ser del sector privado, pero ya es un empresario el Estado. Ahora, en el caso de combustibles hay un pequeño problema que es una debilidad que ha tenido siempre el Estado, de que hay demasiada concentración de producción en muy pocos lugares en el Perú, ¿no? En otras palabras, en el caso de combustibles hay poca capacidad de producción. Si es que no quiero decir nombre específico, pero ha pasado hace poco, ¿no? Si una refinería tuviese un accidente ambiental, un derrame de petróleo, y por regulaciones ambientales habría que cerrarla, entonces, si se cierra por cuestiones ambientales, terminamos desabasteciendo el mercado de combustible. Y por tal característica, por concentración de producción, termina siendo un activo estratégico que empieza a tener un trato discriminado especial. Ese es el caso de combustible. En el caso de las condiciones y refinerías en Chile, efectivamente yo, ya hace varios años vengo haciéndole el rastreo a un par de ellas que curiosamente nunca cumplen los estándares ambientales y, casualidad, son estatales. Entonces, el Estado tiene mano suave para sí mismo y tiene mano fuerte para otros, para los privados, ¿no? Hasta el punto que ya era insostenible. Ahora, hacer fundiciones o refinerías en Perú como parte de valor agregado, entre comillas, y ahí también tenemos un problema de definición en nuestra sociedad, ¿no? Y Juan Saldarriaga, a lo mejor se puede ayudar siempre, ¿no? A difundir estos conceptos, ¿no? El pedirle a minería que haga fundición y refinación necesariamente es como pedirle a Toyota que también haga taxi. Es como pedirle a Volvo que haga empresa de transporte. Es como pedirle a San Fernando que abra pollerías.
Son negocios separados, son negocios diferentes. La metalmecánica es un negocio industrial, no es minero. La fundición refinería eventualmente también puede ser un negocio industrial, no es minero. O sea, el mercado se desarrolla por eslabones, por etapas, por partes. Cada uno sí cumple un rol. Es que me digan que minería no genera valor agregado, ahí tenemos una discrepancia de conceptos. Para decirlo bonito, ¿no? Una discrepancia de conceptos. ¿Por qué? Porque las personas que dicen que la minería por per se no agrega valor agregado porque exporta rocas, porque exporta piedra, lo cito entre comillas, ¿no? Están eventualmente hablando de un valor agregado visual, valor agregado visual, ¿no? Pero la definición de valor agregado no es visual. La definición de valor agregado es económica, es ventas menos costos. Mientras mayor es la brecha de ventas menos costos, mayor mi valor agregado. Si compro pan y vendo pan, no tengo valor agregado. Si compro pan y vendo sándwich, tengo valor agregado. Si cojo un cerro rígido, sólido, lo dinamito, extraigo, concentro, lo llevo al puerto y lo exporto, tengo valor agregado. Si no, ¿cómo es posible que se pague impuesto a la renta? Entonces, las definiciones de valor agregado que existen cuando se debate el estribillo, ¿no? De que minería no genera, es simplemente una diferencia de concepto que sí, yo creo que deberíamos hacer campaña y decir de dónde vienes, entonces, y pedirle a minería que también haga fundición, que haga refinería, que genere, que produzca cables de cobre, simplemente desconocer que el mercado funciona de manera eslabonada, ¿no? Y pedirle a Víctor San Fernando que abra pollerías. ¿Por qué lo tiene que hacer? Es otro negocio, es totalmente diferente. Cada uno cumple un rol en la cadena económica. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Osvaldo. Y más bien quisiera cederle la palabra a Rodrigo para sus comentarios finales. Ya, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias también a Mónica, Juan y Osvaldo. Sí, mira, yo aprovechando el último comentario de Osvaldo, coincido plenamente en lo dicho respecto a la generación de valor agregado de la industria minera. No solo genera valor agregado, sino estadísticamente, con data del INEI, es la industria que más valor agregado genera en el Perú. Eso es incuestionable. O sea, es la que más valor agregado genera o sea, si no genera valor agregado la minería, las otras generan menos. Eso vale la pena que tengan claro. Y ahí coincido con Osvaldo. El problema es que no se entiende qué cosa está detrás de la interpretación de valor agregado, ¿ya? El segundo tema que yo quisiera, o el segundo conclusión que yo quisiera compartir es que hoy, lamentablemente, un obstáculo muy importante que existe para solucionar los problemas en el Perú y pensar en que podamos ser un país desarrollado es el Estado mismo, como bien creo que Osvaldo también lo ha señalado, ¿no? El Estado se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo en el Perú, por su tamaño, por todo lo que ha explicado Osvaldo de la burocracia y de las dificultades que existen para ejecutar proyectos, por un lado, y por otro lado, la parte de gobernanza, ¿no? Que el Estado, en su digamos, conceptualización más comprensiva, debería preocuparse también por hacer las reformas que permitan que los ciudadanos escojamos a los mejores conductores posibles, empezando por el presidente y por los presidentes de los gobiernos regionales y por los congresistas. Si esa reforma no se emprende, vamos a estar siempre en el próximo salto al vacío. No sabemos a quién vamos a elegir, ¿no? Y vamos a elegir a lo mejor a una persona que no tiene los requisitos para conducir un país como el nuestro, ¿no? Y eso genera que la pobreza o la mejora del bienestar se detenga, ¿no? Y finalmente yo quisiera compartir un punto de vista que también tiene que ver con el Estado, ¿no? La visión de desarrollo. O sea, yo quisiera señalar lo siguiente. Si levantamos la vista y nos imaginamos al Perú como país desarrollado de acá a 40 o 50 años, ¿cómo nos imaginamos que va a ser este país? Yo les comparto mi punto de vista. Sería un país en donde la actividad económica no se podría realizar y no se va a realizar en las zonas altoandinas. O sea, en zonas que están por encima de los 4.000, 3.500 metros de altura, ¿no?
es difícil aspirar a que el desarrollo llegue de manera óptima a esos altos niveles de altura. ¿Por qué? Por el aislamiento que existe. Y con un Estado relativamente débil, es imposible que logremos llevar el desarrollo a cada uno de los pequeños pueblos que están aislados en las zonas altoandinas de nuestro país. O sea, la geografía de nuestro país es un tema no trivial. Es un problema que no tienen todos los países. Nosotros sí tenemos ese desafío. ¿Cómo lograr que la zona más pobre del Perú, que está en las zonas altoandinas, superen su condición de pobreza? Si la estrategia es llevar el desarrollo a cada una de las pequeñas comunidades que viven atomizadas en las zonas altoandinas, eso no se va a poder lograr, por lo menos yo diría, en décadas. Lo que tenemos que lograr es que a través de la educación de la población, esta población paulatinamente encuentre oportunidades que puedan aprovechar en zonas que no están geográficamente en condiciones adversas para que el desarrollo pueda llegar a esas zonas, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debería imaginarse, que el desarrollo va a conducir a que las poblaciones altoandinas vayan mejorando su bienestar, pero no porque van a seguir viviendo ahí, sino porque van a dejar de vivir ahí, ¿no? Y así yo me imagino que será el Perú, ¿no? Con cada vez poblaciones altoandinas menos habitadas, ¿no? Y con más personas viviendo en zonas de altura no tan alta como esas zonas, ¿no? Y con ciudades más modernas en la costa del Perú, ¿no? Y esa debería ser la estrategia, ¿no? Porque si lo que queremos es llevar el bienestar a cada región, lo que vamos a hacer es que las poblaciones sigan viviendo en esas zonas, ¿no? Y se genera una especie de trampa de pobreza, ¿no? Donde uno hace intervenciones con el ánimo de mejorar el bienestar de la población para que la población siga viviendo donde está viviendo. Y el desarrollo no va a llegar ahí porque el Estado no va a poder llevar los servicios adecuados para que las poblaciones mejoren su bienestar. Entonces yo creo que hay un tema de consideración del desarrollo. Y esa visión la tiene que establecer el Estado. Y yo no recuerdo a ningún Estado o a ningún gobierno que haya planteado una estrategia sostenible para superar su desarrollo de nuestro país, ¿no? Y ciertamente es un problema bien complicado, ¿no? Pero sin estrategia no vamos a llegar a nada, ¿no? Entonces tenemos un problema muy serio, ¿no? Y que está principalmente concentrado en nuestro Estado actual, el Estado peruano. Eso es lo que yo quería señalar como conclusión, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, queremos agradecerte, nombre y tú, por favor, por toda tu participación y las ideas que has compartido, al igual que los panelistas que nos han acompañado esta noche, por sus valiosos comentarios, y al público en general, por supuesto, que siempre nos acompaña en estos jueves mineros virtuales. Nos acercamos al final de esta jornada, muy satisfechos con la información compartida y las interesantes opiniones vertidas. Esperamos que las reflexiones que hoy han sido vertidas hayan aclarado toda duda respecto a la importancia de la minería y en especial del cobre para nuestra economía. De esta manera finalizamos la actual jornada, agradeciendo una vez más a todos por su participación. Los esperamos en Perumín del 26 al 30 de septiembre en Cerro Juli, Arequipa. No esperen el momento para registrarse, están abiertas las inscripciones para que todos puedan participar y también seguir conociendo más y viendo las oportunidades que tenemos de seguir desarrollando nuestra industria por el bien de la minería y por el bien del país que necesita este generador, este motor de generación que es la minería para el Perú. Lo dejamos con la proyección del video de Eduardo Cherres, protagonista de la minería del mes de julio, en base al tema Potencial Minero del Perú y su impacto en la economía. ¿Sabías que el Perú tiene un enorme potencial minero y que su impacto afectaría significativamente el crecimiento del país? Si no lo crees, acompáñame a ver este resumen que he preparado. En la presentación del ingeniero Henry Luna nos explicó sobre el potencial de la región Piura para la extracción de productos no metálicos, como los fosfatos en Sechura, la producción de cemento y la explotación de andalucita. Nos mostró un reporte de los minerales que generan más divisas, luego en el sector hidrocarburos, en el sector agropecuario y en el sector pesca. En Ingemet se cuenta con un sistema de información y ver el potencial minero que tiene el Perú. Es gratuito y se denomina Geocadmin. El ingeniero nos recalcó que debe ser usado en las universidades, ya que contiene más de 200 capas de información geológica y catastro minero. También tenemos Geocromine, una herramienta para ayudar a los exploradores mineros. Nos brinda información sobre una serie de capas de geofísica geológica y se han registrado más de 25.000 capas tomadas a lo largo del territorio peruano.
observamos que el potencial minero que tiene el Perú es significativo, ya que a lo largo del territorio nacional tenemos 96 minas en operación. Según estadísticas del MINEM, nos reporta la producción histórica acumulada, lugares específicos donde se extrae cada mineral, por ejemplo en el oro, plata, cobre, zinc y plomo. El ingeniero Luna nos explicó que en cartera de inversiones se tienen 63 proyectos mineros en fase de exploración. Podemos ver que existe un enorme potencial minero y nosotros como estudiantes debemos ayudar a promover para generar más fuentes de trabajo, que son el proyecto Michiquillay, el proyecto Zafranal en Arequipa, Corani, Los Chancas, Tía María y en Piura con el proyecto Río Blanco. Nos mostró una gráfica sobre los fondos que se han recaudado por la minería y en otro por generación de empleo directo. Últimamente se ha cuestionado que la minería no genera desarrollo, y con estos gráficos y reportes oficiales podemos observar que sí genera crecimiento económico para el beneficio de la población. Para eso debemos promover la inversión minera en el Perú y trabajar juntos, empresa, Estado, comunidad, para promover el desarrollo sostenible. Por último, si quieren conocer más sobre la actividad minera, los invito a seguir todas sus redes sociales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Muchas gracias. Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, a través de RCR, Red de Comunicación Regional.